¿Está? Sí, Hola, hola. ¿cómo estás? Yo bien, gracias. Espero que también tú. Qué bueno. Oigo una pregunta en el... ¿Aló? ¿Sí? Ah, ya, pensé que se había cortado. Es que en el control 3 me confundí ¿Sí? porque cuando hoy día releyendo su mail diciendo que era muy largo y todo, o sea, lo ¿Sí? leí. Entonces, ¿cómo se llama? Hice 3 ejercicios nomás porque no me alcanzó el tiempo, pero hice hasta el 3. Y después, hoy día releyendo, parece que usted contabilizó el 3 como bonus y el 4 como ejercicio del control. Ok, ok. Bueno, Entonces me confundí. ok, entonces consideraste el otro como opcional. Bueno, Claro. eh, bueno, el hecho es que el 3 era el más largo, entonces yo había dicho que esto lo iba a contabilizar como extra, Ujú. entonces voy a ver, porque uno te puede salir puede ser las dos la prueba. Uno te puede salir la nota del control sin el ejercicio 3, ¿ok? Como si hubieses, sin considerar el 4 porque no lo hiciste. Y Claro. el bonus se contabiliza como se había dicho, o sea que básicamente te da unos 0,2 del promedio de los controles. Esta es la primera posibilidad, que salga exactamente como se tiene que salir, como si tú hubieses decidido que preferías el 0,2 más con respecto a la nota del control. Esta es una posibilidad. Si no, yo creo que la más limpia. Si no, si la nota del control así sale, bueno, me acuerdo el ejercicio 4 cuántos números. Bueno, lo voy a ver, ok, voy a ver El qué nota ejercicio te... 4 ¿cuántos tenía? 2 ítems y contaba de 6 puntos. 6, ok, entonces, mira, vamos a ver si los otros están perfectos y tiene 14 sobre 20, estaría decente más el 0,2. Si no, bueno, te escribo, veamos cómo sale la corrección, ¿ok? Pero una posibilidad es dejarlo así nomás, o sea que el bonus te vale para el promedio al final de la nota total. No, no debería haber problema. O si no, si ve que la nota del control te sale muy baja, hacemos un exchange y te lo contabilizo como nota del control, pero no como bonus, ¿ok? Entonces veo que sale en la nota y lo discutimos, ¿ok? Sí, no hay problema, era para comentarle. Sí, 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 imagino. Dice, muy raro. Dice, ¿quién elige? Cada uno elige su menú. No, no, ok, se confundiste, no pasa nada. Claro. Ya, ok. Y una pregunta que no sé si quizás lo resolvió, pero en el ejercicio 3 me pasó que en el último, cuando había que reemplazar con el aumento del salario, ¿Sí? bueno, ahí igual le puse y todo, mi demanda de tiempo libre, ¿Sí? me salió como tenía que calcular la ixiana y eso está sujeto a la utilidad que me ¿Sí? daban. ¿Cómo se llama? Me salió el ejercicio, me salió con Euler, como Eh, para poder eliminar los logaritmos naturales, apliqué exponenciales. Euler, E elevado. claro, me quedó E elevado a la utilidad, igual Bueno, pues no otra pasa parte y nada, ahí no pasa empecé a nada. despejar. No pasa No, nada. porque cuando reemplacé los valores me da los efectos institución y renta, unas cosas muy raras, entonces lo dejé así nomás, no lo Ok. terminé. Hay Pero, algo, mira, tengo la pauta aquí enfrente, o sea, anda a revisar tú para ver de está la dónde pauta, puedes. ya. La acabo de subir, la subí hoy en la mañana, así que aquí abajo ven lo que dices tú, ¿ok? Aquí tiene exponencial, o sea, e elevado a u barra, ¿ok? Aquí tiene su barra que vale, no lo escribí explícitamente, no me acuerdo, entonces aquí lo calculo, ¿ok? Es log de 300 más, etcétera, entonces tú tienes que hacer exponencial de todo esto por P dividido W y raíz, ¿ok? Entonces todo esto, Claro, no escribí elevado, todo esto te debería dar un número que es 42, o sea, puedes chequear si perfecto. tienes No, el... ahí ya estoy mirando porque no me dio el logaritmo natural de 300, me dio el logaritmo natural de 60 para los dos. Entonces ahí ya tengo un error. Entonces voy Ah, a ok, revisarlo. entonces hay algunas cositas aquí. Ok, bueno, la idea es Claro, que la pauta le sirva para esto. lo voy a revisar al tiro.
Sí, Bueno, profe, muchas gracias. de nada, de nada. Ok, entonces vamos a ver el ejercicio, o sea, una aplicación básicamente de la parte de teoría y vamos a tener que apuntar una cosita chica, ok, de lo que acabamos de ver, o sea, de lo que les mostré más bien en el video de el jueves pasado, ok. Entonces, estamos hablando de teoría de la firma, estamos hablando de, muy importante, estamos hablando de corto plazo, porque y aquí se va a ver más explícito, creo yo, en el ejercicio. Y entonces, funciones de costo, maximización del beneficio, esta es la cosa de la cual estamos hablando. ¿Okay? Entonces, yo aquí tengo pensado para hoy, pero no creo que vamos a alcanzar, lo que no termino lo veo en el video. Tengo pensado un ejercicio sobre este tópico, un comentario, ¿ok? Para ver cómo cómo puedo argumentar este comentario, o sea, esta afirmación falso verdadero, y un pequeño, decimos, aplicación, lo llame caso de estudio, con el precio del petróleo, de lo que pasó en los últimos días, ¿ok? No sé si escucharon, en cierto momento se habló de un precio negativo del petróleo, que uno dice qué significa. No, en realidad estaban hablando de un precio negativo por algún contrato específico, pero lo que pasó es que aquí yo le tengo un gráfico del precio del petróleo de harto años, o sea, desde el 2010, y como ven, esto estamos hoy, ¿ok? Como ven, en el mes pasado, con la crisis económica por el coronavirus, etcétera, el precio del petróleo se fue a la baja, pero violento, estábamos a $60 por barril y llegó a, aquí dice, menos de 20, y ahora se está recuperando y estamos alrededor de los 40. ¿Okay? Entonces, una aplicación de todo lo que hemos visto es, si yo era una empresa, estaba produciendo y vendiendo barriles de petróleo a $60, y si se dispara por abajo al 20, ¿qué hago? ¿Continúo a producir o cierro el boliche? ¿Okay? Entonces vamos a ver en versión simple lo que podemos interpretar nosotros con lo que hemos estudiado. ¿Okay? Entonces, ¿estoy haciendo récord yo sí o no me acuerdo más? Sí. Ok, entonces el ejercicio. O sea, chicos, somos de verdad muy íntimos, aquí somos 5, así que la idea es que yo voy resolviendo y por supuesto ustedes me interrumpen cualquier cosa y preguntan, porque si no intervienen, no tiene ningún sentido hacer una clase online. Hasta este momento hacemos puro video pasivo, ¿ok? Entonces, ejercicio. Estamos con esta información. Tenemos una empresa que tiene una cierta función de producción, ¿ok? La función de producción nos dice raíz de KL dividido 2. Tenemos ¿quién son? L es hora trabajo, hora hombre, factor trabajo, y K y es factor capital. Después tenemos unos precios de estos factores, o sea, si yo tengo que contratar una persona para que trabaje una hora, le tengo que pagar un salario que vale 20. Si yo tengo que comprar o, en este caso podemos pensar arrendar, por ejemplo, maquinarias o cualquier equipo productivo, tengo que pagar un precio que, vamos a verlo mejor, ¿ok? Pero lo llamo R porque puedo pensar que, por ejemplo, un precio de arriendo, ¿ok? 80, y lo que yo produzco puedo venderlo, lo vendo al precio 200. Ahora, muy importante, estamos en competencia perfecta. Entonces, para mi empresa, el precio es un dado. Como en el ejemplo que le mostraba antes del petróleo. Yo estoy extrayendo petróleo del suelo y lo vendo al precio de mercado. El precio de mercado vale 20, lo vendo a 20. El precio de mercado es 60, lo vendo a 60. Yo no tengo ninguna posibilidad aquí de intervenir en el precio. Esto es el concepto de competencia perfecta. Esto cambia si hablo de monopolio, oligopolio, etc. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos dos factores productivos, capital y trabajo, pero yo le digo, asuma que, o sea, esto es un ejercicio sacado de un examen, asumamos que estamos en el corto plazo. Entonces, corto plazo, ¿por qué es importante? Uno, porque aquí le estoy diciendo, el capital está fijo, o sea, yo en el corto plazo, hacemos siempre el ejemplo con lo del petróleo. Yo soy una empresa, decidí de extraer petróleo en Arabia Saudita, o sea, el petróleo ya es ser una empresa que extrae petróleo
no es environmentally friendly, entonces estamos ya hablando de un ejemplo que a mí no me gustaría trabajar para una empresa que extrae petróleo, pero bueno. Entonces, yo para decidir de extraer petróleo en Arabia Saudita tengo que hacer un pozo, tengo que instalar, hacer tribulaciones, maquinaria, etc. Decimos que tengo que pagar, tengo un total de capital a instalar que vale y es fijo en el corto plazo, o sea, instalo una cierta capacidad de pozos y esto lo digo que aquí equivale a decir que el capital es fijo al nivel casero y este casero vale 8, ¿ok? Entonces, en mi función de producción, en realidad acá estoy hablando del corto plazo, va a ser fijo y lo voy a reemplazar por un número que es 8, ¿ok? Entonces, la primera cosa que nos pide aquí es calcular la función de costo total. Esta segunda parte no lo vamos a ver al tiro porque no lo vi en el video, entonces lo vamos a ver junto ahora, pero vamos a contestar a las cosas que ustedes deberían ya poder contestar. O sea, la primera parte calcule la función de costo totale. Y la segunda parte que dice cuál es la cantidad óptima, o sea, cuántas unidades va a producir esta firma, cuáles serán los beneficios de corto plazo de esta firma. Ok, vamos a contestar a estas preguntas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? Me suficiente una manito por arriba para decirme que sí vamos bien, por lo menos con las preguntas. ¿Ok? Entonces, yo le tengo aquí, muy bien. Yo le tengo aquí los datos del problema, la función de producción, el hecho que en el capital en el corto plazo está fijo y los precios, el precio del trabajo, el precio del capital y el precio del bien. Ok, entonces la primera pregunta nos dice, ¿cuál es la función de costo? Y vamos a ver entonces costo variable, costo total. Entonces, aquí, punto primero, esto en el corto plazo, ¿verdad? Entonces yo voy a reescribir la función de producción, como lo decía, diciendo que K es igual a 8. Entonces, estamos de acuerdo que mi función de producción no es nada más que la raíz de 4 por L, o sea, 2 raíz de L. ¿Todo bien hasta aquí? La función de costo. ¿Qué significa? Si se acuerdan, la definición, la función de costo, que sea total, variable, lo que sea, me dice cuánto me cuesta producir una cierta unidad, un cierto número de unidades de producto, ¿ok? El costo total es algo que depende de Q. Ahora, el costo total, entonces, miren, si yo primero voy a escribirlo así. El costo total depende entonces de cuánto tengo que pagar yo como factores, ¿ok? Entonces, estamos de acuerdo que en su definición más general posible, el costo total me dice, yo tengo que pagar 20, entonces lo escribo así, W por L, ¿ok? Cada unidad de trabajo la tengo que pagar 20, más cada unidad de capital la tengo que pagar 80, ¿ok? Entonces, yo le voy a decir, mi costo total depende de cuánto tengo que pagar mis factores productivos. ¿Quién son mis factores productivos? Son simplemente capitales y trabajo. Ahora estoy en una situación especial porque le estoy diciendo que el capital en el corto plazo es fijo, ¿ok? Entonces aquí le pongo el casero. Entonces en realidad, por lo que estoy diciendo hasta ahora, esto es simplemente 80 por 8. ¿Estamos de acuerdo? Esta parte R por casero en realidad es una parte, es un número, una componente fija. Ahora, el costo total aquí sería función de L, pero nosotros hemos definido el costo total como cuánto me va a costar producir una cierta cantidad de mi output, ¿ok? Entonces, si se acuerdan en términos de gráfico de lo que hemos visto, esto equivale a decir, yo antes, o sea, yo empiezo con una función de producción que me dice dame una cantidad de trabajo, yo te voy a decir cuánto vale, cuánto puedo producir, ok, perfecto. Y yo para hablar de costo total tengo que pasar a la función inversa, ¿verdad? Que me diga, ups, no, aquí no sé si ustedes alcanzan a ver, ¿verdad? Me dicen,
al revés, o sea, la función inversa que me dice para producir un cierto número de unidades, cuánto horas hombre, hora trabajo voy a necesitar, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan lo que hemos visto en términos gráficos diciendo que tenía esta función? Bueno, estoy simplemente cambiando mi punto de vista poniendo Q como en el eje de la abscissa, ¿ok? Bueno, este es simplemente para verlo desde el punto de vista gráfico, ¿ok? Pero no lo borro porque para acordarles lo que hemos visto, pero no es necesario ir dibujando cada vez las cosas, ¿ok? Mi único punto aquí es, ¿están de acuerdo? Espero que estén de acuerdo conmigo en decir que, lo escribimos aquí, si esta me dice que Q es igual a 2 raíz de L, ¿cuánto va a ser igual L en función de Q? ¿Se comprende lo que estoy buscando? Lo que estamos buscando, el concepto matemático, o sea, formalmente lo que es la función inversa, esto es Q igual función de L y yo ahora estoy buscando L en función de Q. ¿Ok? Pero esto es muy simple porque Q dividido, escribimoslo, si quieren lo escribimos todo para para que no haya ningún tipo de posible confusión, ¿ok? Entonces, esto me está diciendo que Q dividido por 2 es igual a la raíz de L, o sea, Q al cuadrado 4. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Siempre por lo menos una manito por arriba. Perfecto, Raimundo estaba muy bien. Entonces, súper bien. Entonces, esta es ahora lo que me permite de escribir una función de costo, ¿ok? Ir a sustituir entonces esta expresión L con lo que acabo de encontrar. Esto sí que me puede dar al final entonces mi función de costo total, que correctamente es una función que depende de la cantidad, ¿verdad? Será W, que vale 20, ¿ok? 20 por L, pero L, más que escribir L, voy a escribir la función que me dice una unidad de L, cantidad me permite de producir, ¿verdad? Entonces aquí tendré Q al cuadrado por 4. ¿Ok? Y ojo a no olvidarse en la función de costo total, ¿ok? Entonces tengo esta parte, W por L, más aquí tengo una parte, ¿cómo se llama esto? Como ven, tengo dos partes, o sea, tengo una primera que sí depende de Q y después tengo una componente que hemos definido, estoy mirando la chat, costo fijo, ¿ok? Entonces, en este caso, esto es para mí un costo fijo. ¿En qué sentido? No depende de Q. ¿Se ve? ¿Por qué no depende de Q? Porque le estoy diciendo, una vez más, que estoy en el corto plazo. Y en el corto plazo, lo que estoy traduciendo, corto plazo significa el capital aquí está fijo. Entonces, este 640 para mí es un costo fijo porque el capital no cambia, no puede cambiar porque estoy considerando una óptica de corto plazo. En la próxima clase vamos a ver la diferencia entre corto y largo o mediano plazo, en el cual yo también puedo cambiar la cantidad del capital. ¿Ok? Entonces, aquí tienen la respuesta que decía encontrar las funciones de costo. Aquí tenemos el costo total, ¿ok? Entonces tenemos una expresión del costo total y el costo total, ¿se acuerdan? Se puede distinguir entonces en costo variable más costo fijo. Entonces esta parte aquí es la parte de costo variable, esta, porque el costo variable, o sea, la parte que depende de Q, y esta es la componente de costo fijo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? Si yo le pregunto, entonces reescribímoslos en la lámina siguiente para hacer un check. Entonces tenemos la función de costo total, que es
20 por Q al cuadrado dividido 4 más 640, o bueno, diremos directamente Q al cuadrado más 640. Si yo le pregunto la definición entonces de costo promedio total, ¿cuál es? ¿Qué significa costo promedio total? Entonces, esta es la función de costo total, ¿ok? Después hemos visto entonces que tengo una parte, esta es la parte costo variable, esta es la parte de costo fijo. Voy a poner un poquito más abajo. Vamos a escribir las expresiones de lo que acá hemos visto en el video. Entonces, yo puedo definir lo que es un costo total promedio. Esto va a depender de Q. Voy a poder definir un costo variable promedio, voy a siempre definir de Q. Y la última cosa que queremos definir, solo para acordarnos, ¿ok? Todas las definiciones, costo marginal, ¿ok? ¿Quién es el costo total promedio? O sea, ¿cuál es la definición de promedio? Cada vez que uno dice algo promedio, ¿qué significa? Perfecto. Q dividido por L. Ojo, ¿qué significa L? ¿Quién es L? Aquí yo he abandonado la definición. Ah, tú estás hablando de producto promedio. Ahora comprendí. Si yo te pregunto, ok, si yo estaba, como lo que tenía en el control, si estoy hablando de la función de producción, ok, entonces, eco, muy bien. Si estamos en el mundo donde aquí yo tengo L y aquí tengo Q, tengo una cierta función de producción, ¿ok? Y te pregunto cuál es el producto promedio, tienes razón, el producto promedio es Q que depende de L dividido, el producto promedio del trabajo es esto, tienes razón, pero aquí no estamos hablando de función de producción, aquí estamos hablando de función de costos, ¿ok? Pero el concepto es el mismo, el costo promedio total significa, ojo, entonces aquí la variable, todo depende de, estoy hablando en términos de cantidad, unidades de producto, ¿ok? Entonces la simple definición de costo promedio es, tomo el costo total, que es algo que depende de la cantidad, y divido por la cantidad, ¿ok? Entonces en este caso tendré 5 Q al cuadrado más 640 dividido Q, que significa simplemente 5Q más 640 dividido por Q. ¿Ok? Esto es la expresión de su costo total promedio. Si yo le pregunto cuál es el costo variable promedio, bueno, ojo, tengo que considerar la variable correcta. Entonces tomo el costo variable y lo divido por Q. Ojo, la parte del costo variable es simplemente 5Q al cuadrado, ¿ok? Entonces 5Q al cuadrado dividido Q, o sea, 5Q. Perfecto, o sea, ¿estamos de acuerdo? La última definición, ¿cuál es la definición de costo marginal? El costo marginal es cómo cambia el costo total al cambiar de la cantidad, o sea, es la definición de derivada. Que entonces, cómo cambia el costo total al cambiar de la cantidad. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, en este caso, por supuesto que el costo marginal al cambiar de Q, entonces yo voy aquí donde entra Q, o sea, en la parte del costo fijo, por definición aquí no entra Q, entonces el costo marginal en este caso es simplemente 10 por Q. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Una manito por arriba está suficiente para decir que estamos de acuerdo básicamente con las definiciones de costo total, de costo variable y entonces de costo promedio. Ojo, la diferencia entre costo promedio total y costo promedio variable. Y perfecto. Y costo marginal también estamos ok. Súper. Muchas gracias para el feedback, digo. Ok, entonces la primera parte de la pregunta era, calcule la función de costo totales y lo hemos visto. La parte, como les decía, ¿qué significa oferta en la empresa?
ponémoslo en stand-by y lo vamos a ver después de haber resuelto el problema de optimización de la, a ver cuánto produce el problema de maximización del beneficio, ¿okay? Porque en la parte de oferta no lo he visto explícitamente en el video, y sé que lo vamos a ver juntos. Ok, entonces, esta es la primera parte. La segunda, la segunda pregunta, entonces, por ahora, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cuál es la, si existe, cuál es la cantidad óptima? O sea, ¿cuánto voy a querer producir yo, empresa, considerando que enfrento esta función de costo total? ¿Ok? Entonces, para contestar a esta pregunta, me tengo que poner del punto de vista de la empresa que quiere maximizar sus utilidades o beneficios y tiene que elegir cuál es la cantidad óptima. Y entonces aquí, chicos, ¿cuál es la expresión de, de las utilidades? Esta empresa produce Q, cada vez que produce, que vende Q, la vende al precio P, que es, hemos dicho, es un dado del problema. ¿Okay? Entonces, todo esto son sus ingresos. Esto es el ingreso total, P por Q. A esto le tengo que restar los costos totales. Los costos totales son lo que acaban de encontrar aquí, ¿verdad? Entonces, ojo a no confundirnos con los signos. Esto, entonces, si esto es su ingreso total, estos son sus costos totales, que por una cierta parte dependen de Q, y después aquí tiene la parte fija. ¿Estamos de acuerdo con esto? O sea, si yo me pregunto si existe, si hay una cantidad óptima que la empresa va a querer producir, primero voy a tener que pasar aquí a ver cuánto vale, si vale como resolver el problema de maximización de los beneficios, ¿ok? Entonces, tengo que escribir la expresión de los beneficios. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, que una vez más, en este caso, P es un dato del problema, vale 200 porque estoy en competencia perfecta. Entonces, para mí, P es algo que yo tomo por dado. ¿Estamos bien con esto? Si estamos bien con esto, vaya a la lámina para tener espacio y lo escribo explícitamente. Entonces, mi problema aquí es ver cuál es la cantidad que maximiza. Entonces, lo pongo directamente 200 por Q menos 5Q al cuadrado menos 640. Entonces, aquí ahora muy importante. Cuando yo voy a maximizar estas funciones, las funciones de las utilidades, ¿ok? Estamos todos de acuerdo que, justo para tener un pequeño resumen, vamos a dibujarla, ¿ok? Vamos a representarla gráficamente de manera precisa, ¿ok? Esta función. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? O sea, en general, si yo le digo que tengo una función así, ¿ok? Para ir a encontrar un punto de máximo, se tienen que respetar dos condiciones, la condición de primer orden y la condición de segundo orden. ¿Okay? Entonces, la condición de primer orden es la que le dice que la cantidad óptima va a ser la en la cual la derivada primera va a ser igual a cero, o sea, estoy buscando un punto de inflexión. Pero como se dan cuenta, yo derivada primera igual a cero, con esta función que le acabo de dibujar, que no es la función de profits aquí, es una función que le dibujé acaso, solo para decirle, entre el punto A y el punto B, ¿cuál es el punto de máximo? O sea, la diferencia entre el punto A y el punto B. Los dos, perfecto, el punto A. Entonces, en los dos casos, ustedes tienen derivada primera igual a cero, pero la diferencia es que en el punto A, esta función tiene concavidad por abajo, lo que significa que aquí la derivada segunda va a ser igual, va a ser negativa, mientras que en este tramo ustedes ven que la concavidad es una función con concavidad por arriba, para así decirlo, y entonces si yo me voy a poner en el punto B, estoy obteniendo un punto de mínimo, no un punto de máximo, que entonces a mí me interesa encontrar la
coordenadas, o sea, cuánto vale la cantidad que corresponde al punto A. Entonces, muy importante, vamos a tener que hablar, a imponer una condición de primer orden y vamos a tener que buscar también la condición de segundo orden. ¿Okay? Entonces, la condición de primer orden me dice, voy a buscar el punto de óptimo si existe la condición es necesaria, pero no suficiente, entonces la condizione di primo ordine, una condizione necessaria pero no suficiente, es que la derivada de la función de utilidad sea igual a 0. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la derivada? Entonces, en este caso, nosotros tenemos 200, ¿verdad? Aquí la derivada de pi, pi, no sé, nunca sé cómo se pronuncia esta cuestión. Pi griego para mí en italiano sería pi, pero no sé si no sé en castellano cuál es la diferencia de pronunciación entre esto y el precio, la letra. Pi, ok, entonces esto es pi y esto es p, pi, p, ok. Muy bien, gracias, esto es pi. Entonces lo tenía correcto. Entonces tenemos 200 menos 10Q, ok, igual a 0. ¿Estamos todos de acuerdo? Esto me dice que Q en este... Ok, están de acuerdo conmigo que un poco este pi y p un poco se enreda, pero perfecto. Pi, muy bien, estamos de acuerdo. Entonces, en este caso, esta primera indicación me dice que Q tiene que ser igual a 20, ¿ok? Ahora, se dan cuenta que esta condición se respecta por un solo valor de Q, ¿ok? Entonces, no tengo como se dan cuenta que aquí, si la vamos a dibujar, esta función de utilidades, claramente no corresponde a un dibujo de lo que lo estoy haciendo aquí, porque en este caso yo estoy resolviendo una ecuación y la única cantidad que me respecta la derivada primera igual a 0 es Q igual a 20. Entonces aquí yo voy a chequear la condición de segundo orden. O se respecta o no se respecta, pero como se ve, esta situación no corresponde a este gráfico. En este gráfico, que repito, era un ejemplo, yo encontraba dos cantidades que respectaban la condición de primer orden. ¿Se ve cuál puede ser el problema? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos casos? Ahora la vamos a dibujar esta función para darnos cuenta de la diferencia. Entonces aquí voy a tener que chequear la condición de segundo orden. La condición de segundo orden me dice, check, cuánto vale la derivada segunda. Entonces la derivada segunda de pi con respecto al cuadrado, a q, no es nada más que la derivada primera de la derivada primera, entonces la derivada de 200 menos 10Q. Entonces la derivada en este caso, ¿cuánto vale? Menos 10. Hay posibilidad que o sea, esto es negativo, lo que significa que yo tengo un check, o sea, estoy diciendo, perfecto, estoy con una condición de primer orden que me dice Q estrella igual 20 y la condición de segundo orden me dice que siempre la derivada segunda es negativa, ¿ok? Entonces, efectivamente, yo puedo, como se dice, concluir que Q estrella es un punto en correspondencia de Q estrella, yo estoy maximizando mis utilidades. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, me permiten de acordarles algo de funciones, o sea, ahora le quiero, o sea, quiero decirle, para resolver el ejercicio hasta aquí está suficiente, pero ahora nosotros queremos hacer algo más. Entonces yo quiero ver con ustedes qué pinta tiene estas funciones de utilidades, ¿ok? A ver si las reconocen. ¿Qué tipo de función es? Entonces lo que podemos hacer es el gráfico en el cual yo aquí le pongo Q, ¿ok? Aquí podemos dibujar lo que son los costos totales, entonces vamos a tener costos totales, vamos a dibujar los ingresos totales y vamos aquí abajo a dibujar lo que son, ¿cómo se dice? Graficar lo que son las funciones de utilidades. ¿Se comprende lo que estamos haciendo, lo que quiero hacer?
Entonces, la función de utilidad es el total, ¿ok? Es todo esto. La funzione de costo y la funzione de ingreso totales son la que ven escrita aquí, ¿ok? Entonces, miren, lo podemos escribir así, capaz que no sé si le gusta más, esto lo ponemos así. Así se ve más claro que esta parte, el costo total, y esta parte, esto es su ingreso total. Alguien que esté por allá me ayuda y me dice ingreso total, ¿cómo lo dibujo? ¿Cómo lo grafico? Tengo un espacio que es Q y lo que quiero representar es una función de ingreso total que es 200 por Q. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? ¿Se ve lo que pido? El ingreso total, estamos de acuerdo que es una función que le dice una función lineal, ¿verdad? Entonces, ingreso total es 200, o sea, una constante que multiplica Q. Entonces, esto nomás. Ingreso total, donde la pendiente de esta curva, o sea, de esta función lineal, vale 200. ¿Hasta aquí estamos bien? Este es el ingreso total. Perfecto. Costo totales. Ahora, un pequeño, yo le puse un video, ¿verdad? O sea, no sé si lo vieron, le mandé un correo, no, le puse un anuncio, no me acuerdo más, para un pequeño resumen de estudio de función, ¿ok? Entonces, el costo total, no sé si ustedes lo reconocen, repito, no sé qué pinta, no sé cuánto, si están haciendo algún ramo o lo vieron seguramente en el colegio, ¿ok? Algún estudio de función. Aquí tengo una función de costo total que es al cuadrado, la variable q al cuadrado, más 640. O sea, cuando ustedes tienen una función cuadrática, ¿sí? Espero que se acuerdan del colegio, o si no, lo vamos a revisar en todo caso juntos. Si yo quiero representar solo este tramo, ¿ok? Entonces yo veo que si Q es igual a 0, costo total aquí es igual a la parte del costo fijo, que sería 640, ¿verdad? Entonces decimos que este punto aquí vale 640. Ahora, ¿qué tipo de función es 5Q al cuadrado? ¿O parábola negativa? Ojo, ojo. Lo que yo estoy dibujando no es el menos enfrente. Raimundo, estás bien, pero está al revés, porque yo que estoy dibujando es costo total. El costo total es 5Q al cuadrado más 640, no hay el menos enfrente. ¿Ok? Entonces tú... Ok, ya, ok, perfecto. No, perdón, no estaba segura si estábamos hablando de si estamos claro que la parte del menos nos sirve para ver las utilidades, pero lo que quiero representar aquí es perfecto, o sea, lo que dice una parábola, o sea, algo siempre creciente, ¿verdad? Con una forma de U por arriba, ¿verdad? O sea, lo que dice Raimundo. Y ¿cómo se dice? Siempre para estar seguro de cómo se dibujan las cosas, tengo que ir a ver derivada primera, derivada segunda, pero ahora lo vamos a ver explícitamente para dibujar las utilidades. Entonces, muy bien, estamos de acuerdo que lo que yo estoy dibujando son costos totales, que es esta función aquí en rojo, ingresos totales. Ahora, se dan cuenta que lo que yo voy a dibujar aquí abajo, las utilidades, no es nada más que la diferencia entre la parte azul y la parte roja, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero dibujar aquí, la función de profits o utilidades, es el total, que sería
ingreso totale menos costo totales. Ahora, ya de este gráfico yo tengo algunas informaciones, porque estamos de acuerdo que yo tengo ya 2 puntos que me dicen qué pasa en correspondencia de la situación Q0 y Q1. Costo total igual a ingreso total. Entonces estamos todos de acuerdo que en correspondencia de esta Q0, o sea, esta es Q0, vamos aquí por abajo, este es Q1, ¿cuánto valen las utilidades en correspondencia de estas cantidades? Ingresso totale igual costo totale, ingresso totale menos costo totale igual 0, utilidades nulas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo sí o sí ya sé que aquí voy a cruzarme con, voy a estar pasando por acá. ¿Se está de acuerdo? ¿Cuánto vale la utilidades en correspondencia de Q0? 0. ¿Cuánto vale la utilidad en correspondencia de Q1? 0. ¿Todo de acuerdo sobre esto? ¿Ya? Ahora, en este primer tramo, o sea, desde 0 a Q0, las utilidades son negativas, porque como ven, el costo total es mayor del ingreso, mientras que de aquí, desde Q0 a Q1, las utilidades son positivas, ¿ok? Entonces, ya aquí sé que voy a estar, y de hecho, ¿cuánto vale las utilidades en correspondencia de Q igual 0? Vale menos 640. ¿Estamos de acuerdo? Esto es menos 640. Exactamente. Y empiezo con el primer valor, que es el valor negativo. Entonces, yo sé que parto de aquí, tengo que cruzar la abscisa en 2 puntos, ¿ok? Y la última cosa que tengo que ver, la última cosa que sé es que si yo veo la derivada segunda, es siempre negativa. O sea, esta función ahora es una parábola y esta, no sé cuando Raimundo dijo antes negativa, no sé exactamente qué, pero ahora sí estamos de acuerdo que yo le estoy diciendo que la función de utilidades, la función pi griego, la función de profits es una función que aquí es negativa, cruza el eje de la y de la abscisa en estos 2 puntos, ¿verdad? La concavidad es siempre por abajo, porque cuando calculo la derivada primera, perdón, la derivada segunda es siempre negativa, y yo sé que tiene un punto de inflexión cuando es que la derivada primera es igual a 0, cuando Q es igual a 20, ¿ok? Gráficamente, Q igual a 20, o sea, esta condición, derivada primera igual a 0, perdón, que lo voy a reescribir aquí abajo para tenerlo más explícito aún. ¿Okay? Entonces, esto, escrito explícitamente, significa derivada, entonces, la derivada de las utilidades respecto a la cantidad, entonces, escribir, de respecto a la cantidad es la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad menos la derivada del costo total con respecto a la cantidad. O sea, la definición de ingreso marginal menos, aquí está, el costo marginal. ¿Sí? Ahora, dire que esto, la derivada es igual a 0, significa estoy buscando el punto en el cual el ingreso marginal es igual al costo marginal. Ahora, el ingreso marginal es el precio nomás. El costo marginal es la derivada de la función de costo. ¿Qué significa en término gráfico? El costo, el ingreso marginal, que sería el precio, no es nada más que la pendiente de la línea azul. ¿Están de acuerdo conmigo? Mientras que el costo marginal es la pendiente, o sea, en términos, si yo quiero ir a graficarlo, el costo marginal es en cada punto la tangente a la curva de costo total. ¿Estamos de acuerdo o no con esto, chicos? Entonces, gráficamente, lo que yo, no sé qué hice. ¿Okay? Gráficamente,
ingreso marginal igual costo marginal, le está diciendo punto en el cual la pendiente de la línea azul es igual a la pendiente de la tangente del costo marginal. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo? O sea, no sé, mi gráfico no está muy súper lindo, pero, por ejemplo, este podría ser el punto en correspondencia del cual tienen la pendiente de estas dos iguales. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? Esta es la que hemos llamado Q estrella, que sería el 20. Ahora, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces, que lo que yo estoy dibujando, o sea, todo esto me sirve para poder dibujar, graficar, perdón, de manera correcta esta función de utilidades, ¿verdad? O sea, yo sé que una función que cruza en dos puntos, que parte negativa y que llega a su punto de máximo cuando tengo en correspondencia del punto de inflexión, entonces su funciones de utilidades sean pacientes para mí con mi capacidad de gráfica, es una función de este tipo. ¿Cómo vamos? Y ustedes entonces me pueden decir cuánto vale. ¿Cuánto vale la utilidades en correspondencia del punto de máximo? ¿Alguien por allá? Para ver que estamos todos de acuerdo. ¿Cuánto vale la función de utilidades en correspondencia del punto de máximo? No hay nada más que hacer que ir a calcular, ¿ok? Ir a sustituir. Entonces, 200 por 20, ¿estamos de acuerdo? Aquí lo puedo escribir aquí, a ver si no... Esto no es nada más que 200 por 20 menos 5 por 20 al cuadrado menos 640. ¿Ok? Este punto, ¿cuánto vale la utilidad, la utilidad es en este punto? ¿Estamos de acuerdo? O sea, en este punto, correspondencia de este punto vale 1360, que la había tenido calculado de antes. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cómo puedo yo encontrar? Imagínense que me ponga muy pesada, yo, o sea, que le voy a preguntar que me dibujen las cosas de manera muy precisa. Lo hago solo para hacer revisar con ustedes, ¿ok? Entonces estamos viendo cosas que ustedes ya saben, pero ¿cómo encuentro yo los puntos Q0, Q1? ¿Se comprende? Yo sé que Q estrella aquí vale 20, este punto, esto vale 20. Quiero saber cuánto vale Q0, cuánto vale Q1. ¿Alguna idea? Factorizando o sí, también, porque, o sea, espere que lo reescribo aquí, ¿ok? Yo tengo pi, que es igual a 200q menos 5q al cuadrado menos 640. Exactamente. Yo quiero encontrar los ceros de esta función, ¿ok? Entonces, les factorizan o si se acuerdan, si quieren acordarse la fórmula general, ¿verdad? Yo quiero que nombre, o sea, le acuerdo simplemente cuando yo tengo una situación de esta situación, ¿verdad? La expresión o factorizan o van y se acuerdan, o sea, aplican la fórmula solo para acordarnos, perdón, esto para hacer un pequeño resumen, o sea, revisión. ¿Ok? Esto les da las dos raíces, o sea, los dos valores de x1 y de x2, o sea, en este caso q1, q2, o
como dice, ¿cómo se dice? Raimundo, correctamente, puedo factorizar, ¿ok? Entonces, y me voy a encontrar, utilizando esto, poniéndolo igual a 0, me voy a encontrar los valores que me permiten de cruzar. Súper bien, ¿ok? Pequeño resumen para recordarnos entonces que si ustedes tienen algo escrito aquí enfrente de la cara, se tienen que dar cuenta efectivamente una función cuadrática, una parábola, en este caso aquí tengo el menos con concavidad por abajo, o sea, todo lo que hemos visto antes, ¿ok? Entonces, en este caso, todo esto era para decir que, ya, ¿cómo se dan cuenta? En este caso yo no tengo ambigüedad, o sea, en este caso esta función sí o sí me da o sea, la función de utilidades tiene concavidad por abajo, entonces hay un único punto de inflexión, donde la derivada primera es igual a 0, ¿ok? En correspondencia de esta cantidad, Q estrella igual 20, ¿ok? Entonces, para contestar la pregunta, ¿cuál era? La pregunta era, ¿cuáles serán cuántas unidades voy yo a producir? O sea, si maximizo mi beneficio, ¿cuánto voy a producir? Y cuántos valen los beneficios de corto plazo de esta firma. Entonces, para contestar a la pregunta, hemos encontrado que Q, la cantidad óptima es 20 unidades y en correspondencia de estas 20 unidades yo voy a tener una utilidad de 1360. ¿Ok? Ahora, antes de... la última cosa, ¿ok? Antes de ir a... ¿Hasta aquí estamos bien? O sea, ¿hay alguna duda sobre esta parte? Repito, toda la discusión de hacer los gráficos, perfecto, lo estoy haciendo para que estemos súper tranquilos. Al final, lo que hay que reconocer es que tengo una función a maximizar, entonces tengo que considerar la condición de primer orden, que es una condición necesaria pero no suficiente. ¿Por qué? Porque tengo que chequear la condición de segundo orden, o sea que efectivamente en correspondencia de este punto de inflexión yo tenga un máximo y no un mínimo, por ejemplo. ¿Ok? Si no hay dudas, la última cosa que le quiero mostrar, antes de, repito, hay una parte, la parte de oferta, esta parte de la pregunta de la oferta la vamos a ver en un segundo después. Para llegar a verlo, usamos este ejemplo, el ejemplo de la empresa que está produciendo petróleo, ¿ok? Entonces, como les decía, consideren que lo que les quiero mostrar es que aquí hay una bajada del precio del petróleo, muy fuerte y que se produjo en muy poco tiempo. ¿Ok? Ahora, imagínense, entonces, lo que está, la situación de este gráfico, o sea, que el precio baja a casi a menos que 20, se lo estoy representando, o sea, se representa con, este es un caso de estudio que lo saqué no me acuerdo dónde, en internet, ¿ok? Le está mostrando cuál es la situación de la función de costos de esta empresa que está extrayendo petróleo, ¿ok? Entonces, aparte que la notación aquí en inglés, entonces, MC es marginal cost, pero lo deberían poder reconocer, son la misma cosa que tenían en el gráfico, en los gráficos que les mostré en el video. ¿Ok? Esto corresponde a lo que teníamos visto de una situación de función de producción la más general posible, ¿se acuerdan? O sea, en el video, si se acuerdan, yo partí de una idea de función de producción con primero rendimiento primero productividad marginal creciente, después decreciente, ¿verdad? Esto correspondería a una función de costo total. Entonces, si tenemos costo fijo cero de este tipo, ¿ok? Si de esto, costo total, van a ver la gráfica de costo marginal, costo variable, etcétera. Okay, entonces aquí tengo costo variable promedio,
costo marginal y costo total promedio, ¿ok? La misma cosa que tienen en el video, entonces no lo hago de nuevo todo porque si no, no alcanzamos a ver las cosas. Lo que tiene entonces el costo marginal, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Es solo para decirle que es el mismo gráfico, la misma estudio, caracterización de las funciones de costo que tienen en el video en general. Aquí es un ejemplo, entonces reconocemos el costo marginal, o sea, la línea azul, el costo marginal de esta empresa. ABC es Average Variable Cost, entonces esto es el costo variable promedio, y esto es Average Total Cost, costo total promedio. Se tiene siempre que respetar que las cosas se dibujen bien, o sea, se acuerdan lo que vieron en el video, el costo marginal cruza el costo total, el promedio total y promedio variable en los puntos de mínimo, o sea, el dibujo, el gráfico está bien hecho, ¿ok? Ahora, en este caso, según el ejemplo, el precio no baja a 20, sino que aquí le está diciendo que baja a 27, ¿ok? Entonces, está básicamente usando un día. El ejemplo está escrito por uno de estos días en el cual el precio empieza a bajar mucho y llega, en este caso tenía un valor de alrededor de 27. ¿Se comprende de qué estoy hablando? Le estoy diciendo, tengo una empresa que está extrayendo petróleo y a causa de la recesión mundial, el precio del petróleo baja y baja, en este caso, a 27. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, con este precio igual a 27, la empresa, en este caso particular, va a tener utilidades positiva, negativa o cero. ¿Qué está pasando en este caso? Negativa. Muy bien. ¿Cómo lo ves que son negativas? ¿Cómo para explicarlo? Ok, entonces, en términos de, lo voy a rehacer aquí en la pizarra virtual, esperando que se vea así mi dibujo está decente. Ok, entonces, perfecto. O sea, si yo estoy entonces a un nivel de precio igual a 27, en este caso estamos, por ejemplo, perdón, no le estaba mostrando, estoy con esta situación. Entonces, esto es el precio en dólares por barriles, estos son los barriles, la cantidad son los barriles de petróleo, ¿verdad? Tengo el costo marginal, esto es su costo variable promedio y esto es el costo total promedio. ¿Dónde se va? O sea, si con este precio P igual a 27, si la condición de primer orden de la empresa, ¿verdad? Que nos dice, condición de primer orden, la que nos dice la empresa va a producir precio igual costo marginal, ¿ok? Precio igual costo marginal, donde que se cruzan estas dos curvas en este punto. O sea, en realidad en estos dos puntos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos puntos? Ok, perdón, no quiero mezclar muchas cosas. Vamos por primero con lo que decía Raimundo y después le vamos a observar qué lugar es el lugar que le estoy diciendo con la flecha. Okay, entonces, esto por ahora, concentrémonos sobre el punto A. El punto A es lo que respecta a la condición precio igual costo marginal. Esta me daría la Q estrella, ¿ok? Pero, como dice Raimundo, yo voy a producir en pérdida. Lo que yo quiero ver es si Raimundo me dice cuánto valen, o sea, cómo se representan gráficamente esta pérdida. O sea, los ingresos totales son precio
por cantidad, ¿ok? Entonces, estamos de acuerdo que los ingresos totales es esta área que le estoy dibujando en azul. ¿Dónde vas a leer tú el costo total? Esto quería un poquito más explícito, Raimundo, porfi, para que sea claro para todos y todas. ¿Estamos de acuerdo? La área que le acabo de... En la intersección de... Exactamente. Para ir a ver cuánto vale el costo total, tengo que ir a ver cuánto vale el costo promedio total, ¿ok? Y el costo promedio total, entonces, en correspondencia de Q estrella, vale lo que leo aquí, entonces lo llamo costo totale promedio 0, ¿ok? Entonces, el área que me da el costo total es cantidad por costo total promedio, o sea, entonces, toda esta área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes tienen una área de costo total, que toda esta, decimos, en verde, ¿ok? Un ingreso totales, que son esta área en azul, ¿ok? La que parte, el área del rectángulo, del lado 27 y Q estrella, ¿ok? Entonces nos damos cuenta que los costos totales, que es el área más grande, o sea, significa que yo estoy con una pérdida y la pérdida es la diferencia entre el costo total promedio, o sea, el costo total es toda esta área menos los ingresos totales, ¿ok? Entonces toda esta área en morado, ¿ok? Toda esta área en morado son su pérdida. Ahora, ¿la empresa lo va a producir o va a salir del mercado según ti, Raimundo? Y aquí paramos, ¿eh? Voy a terminar este ejemplo en el próximo video. ¿Se comprende? La pregunta aquí es, ok, yo estaba produciendo antes, lo que me pasa es unos shock, tengo un precio que baja a 27. Si yo produzco, si yo decido de producir con 27, voy a tener pérdida, ¿ok? ¿Qué hago? ¿Produzco igual, sí o no? Esta es la pregunta. Y en particular, según el gráfico, ok, aquí yo tengo 16, o sea, yo aquí puedo ir a calcular, ¿verdad? O sea, si aquí digo que en correspondencia, ¿cuánto vale el costo total promedio? Por ejemplo, 42. Perfecto. Aquí Raimundo insertó el problema. Aquí yo le estoy diciendo que el precio bajó y entonces efectivamente yo si aquí quiero producir 16 millones de barriles al día, voy a tener una pérdida. La pérdida me lo da la área que hemos visto, ¿ok? Entonces aquí en el gráfico esto correspondería a, qué sé yo, 42, ¿ok? El costo total promedio, yo puedo calcular cuánto son mis pérdidas. ¿Qué hago? ¿Produzco sí o no? Bueno, si estoy en el corto plazo, yo sí voy a continuar a producir, ¿ok? Entonces, muy importante, estamos hablando de corto plazo. ¿Y por qué voy a continuar a producir? Porque piensen a una empresa que tiene ya su pozo instalado, la maquinaria. Yo esta cosa la estoy pagando con un costo, para mí, un costo fijo, ¿ok? Entonces, la cosa importante es que yo aquí es verdad que estoy en pérdida, pero si yo le pregunto en términos de sus costos variables, o sea, sus costos operacionales variables, yo lo estoy cubriendo. Sí, porque miren, en correspondencia de la Q, de la cantidad, cuando precio es igual a costo marginal, o sea, en correspondencia de estos 16, ¿cuánto vale el costo variable promedio? Bueno, lo tengo que leer aquí, ¿ok? Esta intersección, o sea, decimos 15. O sea, entonces yo a $27 los barril llego a cubrir mi costo variable. O sea, yo puedo pagar los sueldos. Lo que no estoy pudiendo pagar en su totalidad es el costo fijo.
¿ok? Porque yo tengo pozo instalado, tengo maquinaria, triveladora, etc. A esta la estoy pagando un arriendo, ¿ok? Entonces, con este precio de 27 yo pago parte del arriendo de mi maquinaria, no todo. Entonces, de aquí sale mi pérdida. ¿Cuál es el punto fundamental? Que si el precio del petróleo yo sé que se pegó una bajada así, pero estamos en el corto plazo, lo que tengo que hacer yo es aguantar. ¿Por qué? Porque sé que porque lo que me espero, lógicamente, es que esto no sea permanente. Efectivamente, miren, aguanté y el precio se subió de nuevo hasta $40. ¿Se comprende la cosa? Estoy con 2 minutos pasada, entonces la última parte que voy a terminar en el video del jueves, pero le quiero la última cosa, se define precio de cierre, o sea, el precio por el cual yo me salgo del mercado y no produzco más, es cuando es igual al mínimo del costo medio variable, ¿ok? Porque significa que si yo voy más abajo de 15, aquí estoy con 15, por ejemplo, con $15, yo con un precio del petróleo menor que $15 por barril, ni siquiera puedo pagar mi sueldo, que son mis costos variables, ¿ok? Entonces, a este caso, bueno, salgo del mercado, pero si yo puedo con 27 pagar mi sueldo, los sueldos con todos los costos variables y parte de mi costo fijo, o sea, mitad del arriendo que tengo que pagar de mi triveladora, bueno, aguanto en el corto plazo. Por supuesto que si esto queda así por un año, tengo que salir del mercado, o sea, tengo que hacer bancarrota, tengo que quebrar, ¿ok? ¿Se comprende? Efectivamente, a este caso la empresa lo hizo bien porque efectivamente el precio se está recuperando y bastante rápido. Esta empresa, digo, que decide de quedarse dentro en el mercado. ¿Se comprendió? Voy cerrando en este caso. Súper, muy bien. Voy a cerrar, perdón, voy a entonces subirle el jueves un video en el cual 2 mitades lo voy a hacer. Uno, voy a terminar de ver con ustedes esto, o sea, el ejercicio y entonces ver un poquito mejor este concepto de precio de cierre, ¿ok? Y empezar un poco con un contenido nuevo. Pero creo que esta versión de hacer contenido y ejemplo está bien. Es que me demoré al principio en empezar la clase, si está un poco atrasado. Los saludo, sorry, 5 minutos tarde. Cuídense mucho, chicos. Cuídense de este bicho y cuiden su familia. Chao. Chao, chao. Sí. Me cuido, me cuido. Chao.